Bien, pues les invito a tener una segunda lectura bíblica en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, los primeros 7 versículos. Éxodo 17, desde el 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra. Y miren, yo quisiera volver otra vez a la lectura que nos ha hecho el hermano Francisco, a Isaías capítulo 55. Y en esta tarde detenernos en el primer versículo que nos ha sido leído. Isaías 55, el versículo 1. Y por medio de este versículo poder hallar una ilustración del Evangelio, de la gracia de Dios. Miren, Isaías 55, versículo 1, lo leemos una vez más. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y nos preguntamos en primer lugar, ¿para quiénes o a quiénes se transmite, se anuncia este mensaje? ¿A quiénes se llega este mensaje del Evangelio? ¿Para quiénes es el Evangelio? El versículo comienza diciendo: a todos. Y alguien vio en este inicio del versículo la gran proclama del Evangelio que luego recorre el Nuevo Testamento. Porque si recuerdan, en Juan capítulo 3 y versículo 16, encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que, recuerdan la palabra, es todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros podemos pensar también en Juan capítulo 11, los versículos 25 al 26, donde el Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora dice: y ¿qué dos palabras vendrán ahora? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con la pregunta que luego se puede dirigir a cualquiera de nosotros: ¿crees esto?
O incluso podemos pensar en la gran comisión, en Marcos capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice ahora, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el versículo sigue diciendo, ese todos continúa, dice a todos los sedientos. Y aquí nos está hablando de todos aquellos los cuales tienen una necesidad profunda, tienen una necesidad realmente vital, tienen una necesidad realmente urgente. De eso nos está hablando con todos los sedientos. Aquellos que no están satisfechos con el mundo, que no están satisfechos con los placeres, con las comodidades, sino que ven, que entienden una profunda necesidad. Miren, este mundo en sí mismo nunca puede suplir la profunda, la verdadera, la urgente necesidad del ser humano. La misma escritura dice que usando la misma figura, todos los depósitos mundanos están rotos. Son como cisternas que no retienen agua y por lo tanto no puede ser suplida esa sed, no puede ser solucionada esa necesidad. Miren por favor conmigo el Salmo 107, versículo 5. Salmo 107, versículo 5. Estamos hablando de todos los sedientos. Salmo 107, versículo 5. Aquellos que van por el desierto de la vida, como dice aquí este versículo. Salmo 107, 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Pero si hay una voz de anuncio, y cuán bueno el hermano Francisco lo leyó de esa manera, como una proclamación, como una voz que llega con verdadera convicción. Si hay esta voz de anuncio dirigida a todos los sedientos, y esta voz viene del cielo, esta voz viene de lo alto, esta voz viene de Dios, es porque Dios mismo contempla y ve la triste situación del ser humano. Es porque Dios mismo percibe cuál es el estado del hombre. Dios mismo contempla la necesidad, Él la ve. Por eso también el salmista dice que Dios es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, y aún eleva un canto de alabanza y dice, porque para siempre es su misericordia, sea el Señor alabado, dice el Salmo 136 y específicamente el versículo 23. Así que va dirigido a todos los sedientos. Pero un poco más adelante, pasando el primer punto y coma de este versículo, bueno, el único punto y coma de este versículo, dice también los que no tienen dinero. Está hablando de una necesidad profunda, pero está hablando también de una incapacidad. Está hablando de una ruina, está hablando de una bancarrota. Los que no tienen dinero. Los que no tienen recursos para satisfacer, para suplir, para colmar esa necesidad, no tienen dinero. Habla de los que no dependen de sus propios méritos y esfuerzo. Porque hemos de decir que para ser salvo, lo primero es reconocerse, es encontrarse, es saberse no solo perdido, sino también incapaz, sino también impotente, sino también nada pudiendo hacer por sí mismo para hallar su salvación. El ser humano perdido por el pecado, dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Isaías 53:6. Para poder entendernos que delante de Dios somos culpables, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Para entenderse y verse en el camino de condenación. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a menos que se llegue a esta convicción de la necesidad y de la incapacidad, no se tomará el camino de vuelta a Dios. Como aquel hijo de la parábola, el hijo que conocemos como el hijo pródigo.
Cuando comienza a entender su necesidad y que él nada por sí podía hacer, es cuando vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a mi Padre. De tal manera que el humilde aceptará en una simple entrega la bendición, los mejores dones, los más altos dones, los celestiales dones no pueden ser ganados trabajando ni adquiridos por dinero. Dice aquí, los que no tienen dinero. Para estos es el Evangelio. Quiera el Señor que si en esta tarde alguna persona todavía está en esta situación, entienda en primer lugar su condición, para que escuche así también la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, el Evangelio nos hace una invitación. Hay un verbo que se repite en 3 ocasiones en este pasaje. Dice, a todos los sedientos, y ahora, venid. Ese venid aparece 3 veces. Venid a las aguas, más adelante venid, comprad y comed, y luego venid, comprad sin dinero y sin precio. Se repite en 3 ocasiones. Con cuánta bondad hemos de notar que también a nosotros nos es repetido este mensaje o esta invitación. Dios desde temprano y sin cesar llama al ser humano. La invitación del Evangelio viene con una noble insistencia de parte de Dios, viene desde el cielo para beneficio del ser humano. Por favor, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Es un pasaje con notables similitudes y entre otras, el hecho también de que hasta en 3 ocasiones veamos el mismo verbo, la misma invitación del Evangelio. Dice aquí, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, una vez más, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Regresamos a Isaías capítulo 55. Alguien dijo que en el libro de Isaías el agua es un símbolo de la presencia de Dios. El símbolo de la presencia de Dios en Isaías es el agua. Así que la persona que está sedienta y la persona que no tiene dinero es aquel que está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero hay una invitación. Esa invitación es venid. El agua es para la sed y la sed del alma solamente puede ser suplida por Dios. El versículo dice, venid en primer lugar a las aguas que sacian la sed. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 4, los versículos 13 y 14. Venid a las aguas que sacian la sed. Juan 4, versículos 13 y 14. Es el Señor Jesús junto al pozo de Jacob, y esto le dice a una mujer samaritana. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo de Jacob, de un agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero de nuevo en Isaías 55 estamos diciendo que el agua es un símbolo aquí de Dios. Por eso no es extraño que el mismo versículo dice venid a las aguas, pero luego miren el versículo 3. El versículo 3 de Isaías 55 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Porque ahí las aguas están hablando de Dios. Invitar a las aguas equivale a invitar a Cristo, a la persona misma de Cristo.
pues las fuentes de la salvación fueron abiertas en el Calvario. Allí fue herida la roca de la que brotaron dichas aguas. Por eso hemos empezado cantando roca de los siglos. Tú fuiste herida así por mí, anhelando la salud. Yo me escondo, Cristo, en ti. Así en Éxodo capítulo 17, vamos a mirar un versículo ahí nada más. Ya lo leímos antes, Éxodo 17, el versículo 6. Tenemos al pueblo de Israel, lo tenemos en el desierto, lo tenemos padeciendo sed ciertamente, y tenemos una roca que fue golpeada, representativa de la persona de Cristo, la roca, y ese golpeamiento de sus padecimientos, de su pasión en el Gólgota para lograr la salvación del hombre. Versículo 6, Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña Noreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Eso de aguas en plural nos habla de abundancia. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De la peña herida, inmediatamente surgió, perdón, una corriente de agua pura y refrescante. La roca de la cual salió agua para satisfacer la sed de los israelitas era figura de Cristo, fuente del agua de la vida. Dice en el libro de los Salmos, el capítulo 78, mejor dicho, Salmo 78, versículo 20, ha herido la peña y brotaron aguas. Y ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de la roca espiritual y de que bebieron de la roca, pero al final nos dice, y la roca era Cristo. Y ciertamente sabemos que Él, roca herida, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos nosotros curados. Isaías 53:5. Está diciendo el pasaje, venid a las aguas, y venid a las aguas es venid a mí, venid a Cristo, el Salvador, el que da el agua de vida, el manantial de agua de vida. Y él mismo en Juan capítulo 7 dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora añade, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en Juan 7, 37 al 38. Pero hemos de decir aún algo más, un tercer punto acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Hemos de decir que por medio del Evangelio nosotros conocemos y podemos experimentar ese favor inmerecido, esa gracia verdadera de Dios. Porque nuestro pasaje dice en Isaías 55, comprad sin dinero y sin precio. Pero miren qué paradoja tan extraña. Comprad, pero luego dice, sin dinero y sin precio. De hecho, el verbo comprad aparece en dos ocasiones en este versículo. Si tienen delante la escritura, verán que luego del tercer venid aparece comprad y comed. Aquí les invito a retroceder hasta Génesis capítulo 42 y el versículo 2. Comprad y comed. Génesis 42, versículo 2. Donde el contexto es aquel tiempo de hambre que sucede, que ocurre,
Y sin embargo hubo una previsión que Dios hizo que José supiera los años de la abundancia y los años de la escasez, y como aquí Jacob va a mandar a sus hijos a ir a Egipto para comprar alimento. Miren, Génesis 42:2. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá. Y ahora notamos que dice comprad, ese es el verbo que vamos a destacar, comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Por qué destacamos este verbo? Porque es el mismo que aparece en Isaías capítulo 55. Y bueno, ¿y qué nos quiere decir esto? Pues que este verbo comprar solía usarse fundamentalmente, sobre todo, para comprar grano, es decir, para comprar alimento. Entonces, cuando leemos aquí, comprad y comed, en ese comprad ya nos está anticipando que se estaba tratando o bien de pan o del alimento que se usaría para cocinar el pan. De ahí el versículo 2 de nuestro pasaje, Isaías 55, versículo 2, que dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Por tanto, contrastado, digo, con el versículo 2, donde se menciona que hay también un alimento falso o insustancial o que no sacia, frente a verdaderos y suculentos manjares, deliciosos y sustanciosos. Así que en este pasaje no solamente tenemos que pensar en el agua de vida, sino tenemos también que pensar en el pan de vida. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, vamos a leerlo en un momento. Juan capítulo 6, el pan de vida, versículo 33. Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora 35. Juan 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículos 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahora los versículos 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero seguimos en Isaías capítulo 55. Comprad y comed. Y ahora dice: comprad sin dinero y sin precio. ¿Cuál es en esta invitación el precio? Evidentemente gratuito. El comprar sin dinero insinúa, dijo alguien, que los dones ofrecidos no tienen precio porque exceden o sobrepasan a cualquier medida que pudiéramos darles. En segundo lugar, que quien los ofrece no tiene necesidad de nosotros ni de nada que pudiéramos entregar a cambio. En tercer lugar, que ofrecidos ya han sido comprados, ya han sido adquiridos, ya han sido pagados. Y en este caso no con oro, no con plata, no con bienes corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero todavía algo más: comprad sin dinero y sin precio. Nos dice que seremos bienvenidos a los beneficios de tal ofrecimiento, de tal oferta, de tal promesa, y que debemos reconocer que si Cristo en los cielos es nuestro, eternamente le seremos deudores por tal alta gracia libremente otorgada. Miren Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 6. Apocalipsis
21, versículo 6. Es una oferta de gracia al Evangelio. Apocalipsis 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré, y remarcamos, subrayamos, destacamos, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el apóstol Pablo dice bajo inspiración del Espíritu Santo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y salto unas palabras en mi cita. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es Tito 2, 11, 13 y 14. Y aún más, a los Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sin dinero y sin precio, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hemos de ir llegando al final en nuestro pasaje, en Isaías capítulo 55. Hemos dicho algo de para quiénes es el Evangelio. ¿Cuál es la invitación del Evangelio? Que la gracia de Dios se manifiesta por medio del Evangelio, pero miren, hay más. Hay una rica provisión en el Evangelio. Dice el final de nuestro pasaje. Podemos leer todo el versículo para llegar a estas últimas palabras. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y quizás resulte algo extraño encontrar aquí estas últimas palabras. Hay una mención a la sed y al agua y también de alguna manera al alimento, al pan. ¿Qué quiere decir aquí eso de vino y leche? Pues en primer lugar debemos decir, no solo aguas, porque Cristo supera todas las expectativas. Aquel que viene a Cristo va a experimentar y va a conocer y va a recibir no solo todo lo que no merece, porque todo es gracia, sino que va a recibir todo lo que no espera. Así que tenemos no solo agua, también tenemos vino y tenemos leche. Cristo supera todas las expectativas. Él da mucho más abundantemente de lo que podemos esperar. No solamente salva al pecador. ¿De qué nos habla el vino? Bueno, en la Biblia generalmente el vino nos habla del gozo. Por ejemplo, Zacarías capítulo 10, versículo 7, le cito, dice, se alegrará su corazón como a causa del vino. Y nos habla del gozo de la salvación. Nos habla del gozo de saber que cuando tú has venido a Cristo con arrepentimiento y fe, el gozo de que tus pecados han sido perdonados. El gozo de que vas por la senda de la vida, el gozo de que no estás en perdición, el gozo de que eres un hijo de Dios, el gozo de que nunca nadie te podrá apartar de él, de su amor, ni sacar de su poderosa mano en la cual estás seguro y lo estará por siempre. Así que dice que también hallará vino y el vino habla de gozo. En Isaías también, capítulo 12, podemos buscarlo porque estamos cerca aquí. Isaías capítulo 12, el versículo 3. Por supuesto es un gozo que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor y de la persecución, el gozo de la salvación. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo, y de nuevo ese plural de abundancia, aguas de las fuentes de la salvación. Cuando pensamos en aquel etíope eunuco, seguro que recordamos la historia, aquel que iba en su carro leyendo el profeta Isaías y al que el Espíritu mueve a Felipe y lo pone a su lado y él le habla el Evangelio, desde aquella escritura le anuncia el Evangelio de Jesús y aquel hombre se convierte y aún hasta fue bautizado.
El pasaje termina en cuanto al eunuco diciendo, entre otras cosas, que siguió gozoso su camino. Y en Lucas capítulo 15, ese pasaje que habla de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido. Hay una nota en ese pasaje que nos habla de gozo sobre gozo. Oh, qué gozo hay cuando una alma viene a Cristo. El gozo de la salvación, bien cierto, en el alma de esa persona, pero aún hay gozo en la congregación y hasta en los ángeles del cielo. Así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que gozo sobre gozo. Pero hay más todavía. El pasaje nos habla de vino y nos habla también de leche. Si el vino es para el gozo, la leche es para el alimento. La leche es para la nutrición. Y la leche nos habla de la palabra de Dios. Miren, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 2 y 3. Dice así: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que todo aquel que ha gustado la benignidad del Señor, que ha experimentado lo bueno que es el Señor, porque ha bebido de la fuente del agua de vida, porque ha sido salvado, ahora ha de alimentarse de la palabra de Dios. Después de haber creído, se espera que haya un crecimiento, se espera que haya un progreso, se espera que haya un avance después de haber creído, ya siendo salvo en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y por eso también está la provisión de la leche espiritual no adulterada para un verdadero crecimiento. Qué bendición, qué privilegio. Aguas, vino y finalmente, dice también nuestro pasaje, leche. Pues, amados hermanos, hemos de ir llegando al final. Y al hacerlo hemos de decir una invitación. Es la invitación que nos hace el mismo Señor. Es una invitación generosa. Es una invitación de urgencia. Es una invitación que hay que escuchar y atender y dar una respuesta por tu propio bien. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.